Hola y bienvenidos a Mira, un canal de comunicación con programas sobre diversas cuestiones vinculadas al ámbito educativo. Nos podrás ver y escuchar en YouTube, Twitch y en tus servicios de podcast favoritos. En el episodio de hoy hablaremos con Rocío Gil y Eugenio Huergo, dos personas muy vinculadas a la AMPA de su centro, el CEIP Virgen de Navalazarza en Madrid. Rocío y Eugenio nos ayudarán a entender mejor en qué consiste la labor de las AMPAs. ¿Quieres saber qué implica formar parte de una AMPA? ¿Quieres saber cómo gestionan la cuestión económica? ¿Te apetece descubrir cómo es la relación que mantienen con otros agentes e instituciones? ¡Empezamos! Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola a todas, Hola. hola a todos. Hola, invitados de lujo hoy por aquí. Bueno, bienvenidas, bienvenidos un día más a Mira. Hoy tenemos un programa muy especial, esto lo decimos mucho, pero es que es verdad que los invitados con los que contamos hoy, aparte de darnos, como van a hacer seguramente, mucha información muy valiosa, se da la peculiaridad que es que además son amigos. Entonces, si el tono de estos programas normalmente es informal, pues hoy puede que lo sea todavía un poquito más. Lo primero, ¿qué tal estáis, Rocío, Eugenio? ¿Por dónde os encontramos? Pues aquí encantado de estar con vosotros. Estamos por Madrid y nada, deseando contaros cositas y encantados de estar aquí con vosotros. Bueno, pues Rocío y Eugenio vais a ver que han tenido un papel muy activo, lo tienen en su cole, un cole que además yo a nivel particular he tenido bastante relación con él, un cole en Madrid, colegio público Virgen de Navalazarza, y además en distintos momentos de su vida han tenido un rol importante en la AMPA del centro. Pero bueno, yo creo que su participación en el cole y en las cosas que pasan allí trasciende un poco de estar o no estar en la AMPA, y yo creo que estáis muy vinculados a todos los niveles con el centro, con el resto de familias, con el equipo directivo, ¿verdad? Esa es la sensación que a mí me ha dado un poco siempre que os he visto. Sí, desde siempre como familia creemos que es nuestra obligación estar implicados en la educación a nivel individual, a nivel a través del AMPA o a través de lo que sea, de los canales que sean. Entonces, desde bien chiquititos ya hemos estado implicados tanto en las escuelas infantiles cuando eran chiquitines, que había una comisión de familias que llevaba este tipo de cosas, y luego en el colegio durante 10 años hemos estado vinculados al AMPA. Qué bueno. Bueno, lo que voy a hacer es, si me permitís, voy a hacer una presentación un poco más formal de vosotros. Bueno, sobre todo de Rocío, porque Eugenio se nos ha juntado en el último minuto, por eso te agradecemos un montón. Rocío, Eugenio, tu entrada épica, ahora viniendo de trabajar, que sé que has hecho un esfuerzo muy grande. Pero bueno, os voy a presentar si os parece y ya arrancamos esta conversación informal y un Perfecto, poco vamos viendo qué cosa surge. ¿Os parece? perfecto. Muy bien. Bueno, pues Rocío es periodista y maestra. Creo que esto es importante porque además de la visión como madre y como agente activo en la AMPA, también tiene este rol de educadora, y además ha trabajado durante más de 10 años en una institución que la gente que estáis haciendo la asignatura de G552 conocéis bien, que es el INTEF, porque nos ha tocado también en la asignatura hablar bastante del INTEF, ya sabéis, la parte del Ministerio de Educación que lleva todo lo que tiene que ver con formación del profesorado, tecnologías y demás. Y luego ha trabajado también en el ámbito del e-learning, del diseño de contenidos. Ha trabajado en España, también en Latinoamérica, y como digo, hoy está aquí, es verdad, como madre y como persona que ha tenido un rol muy importante en la AMPA del CEIP Navalazarza en Madrid. Eugenio, ese chico que está aquí, que ha hecho el esfuerzo de juntarse con nosotros, además de tener este rol activo en la AMPA, ahora nos dirán un poquito cuánto tiempo en cada cosa, ha sido director, ¿verdad, Eugenio, de la Sí, AMPA del así es. cole? Eso es, sí. ¿Cuánto tiempo fuiste director de la AMPA? Pues alrededor de unos 4 años, más o menos. Uh-huh. 4 o 5 años. Entonces, vuestra etapa en la AMPA siempre ha sido simultánea, ¿no? O sea, ¿habéis estado siempre los dos juntos o habéis estado con distintos No, roles? ¿Cómo ha empecé sido? yo un poquito al principio, Uh-huh. cuando entraron los niños en educación infantil, que había una Sí. junta súper potente, o sea, tenían un equipo de trabajo increíble, y ahí entramos un poco a ver cómo estaban, a colaborar en lo que se pudiese. Esa junta tuvo que salir porque los niños se iban del colegio y entonces ya no podían estar en el AMPA, y entonces ahí es donde tomamos ya un papel más protagonista. Ya entramos en la junta directiva los Sí. dos.
Entonces, realmente de los prácticamente 10 años que llevamos colaborando, pues a lo mejor tú estuviste los últimos 5 o 6 años, una cosa así. Y los primeros fueron un poco más de colaboración en cosas más puntuales. Vale. Entonces, bueno, a veces es más sincronizado y a veces menos. Yo creo que una de las cosas que tienen las AMPAs es la diversidad de quienes la conforman. Y bueno, os he contado un poquito el perfil de Rocío, que circunstancialmente tiene que ver con educación. El perfil profesional de Eugenio es muy diferente, ¿no? Porque Eugenio es licenciado en informática, es máster en cloud computing y en automatización de producción de software y ha trabajado como jefe de proyectos para empresas de diversos sectores, puestos de responsabilidad, gestionando proyectos pues muy gordos y muy importantes. Yo creo que esto, aunque parezca anecdótico, sí que es representativo de cómo se puede aportar valor a las AMPAs con perfiles profesionales súper diferentes, ¿no? Gente que igual trabaja en casa, gente que trabaja vinculada a la educación, gente como Eugenio que tiene un perfil profesional totalmente distinto. Yo creo que es bastante diverso el perfil de la gente que conforma las AMPAs, ¿no? Sí, ahí está uno de los valores que yo creo que hay que aprovechar. Los talentos de las familias, que son diversos y puede haber de todo, y a través del AMPA había de todo. Puede haber una persona que sabe de diseño de páginas, una persona de contabilidad, una persona que trabaja en un banco y puede ayudar en el tema de la gestión de cuentas. Entonces, esa diversidad es lo que hace que pueda ser un AMPA todavía más potente de lo que en principio se podría creer, que solo gente relacionada con educación o madres en general que van a hacer actividades puntuales. Claro. En mi caso, Jorge, por ejemplo, sí. El ejemplo era muy claro. Empezó a sonar el tema de la política de privacidad de datos. Vale. Claro, al ser un AMPA estamos tratando con datos de niños, datos de menores, que es lo más importante dentro de la confidencialidad de datos. Entonces, claro, necesitaban un perfil informático que les ayudase a gestionar y por dónde encaminar pues, toda esa protección de datos, ¿no? Con quién hay que hablar, con qué auditoría, qué empresa hay que gestionar, etcétera, etcétera. Entonces ahí me enrolaron, ¿no? En el AMPA, toda para esa parte un poco de gestión, de base de datos y de ayuda en la gestión informática. Sí, también en el tema de la remesa teníamos un montón de trabajadores y eso había que informatizarlo de alguna manera. Entonces sí que creo una aplicación, un programa específico para poder remesar de forma automática conectado con el banco y que no hubiese ningún problema de ningún tipo, y todo eso necesitamos perfiles súper diferentes. Claro. Bueno, poco a poco que ahora mismo a los alumnos les puede estar estallando la cabeza, sí tienen porque de esto va un poquito también la asignatura, ¿no? De derribar muchos clichés y muchos estereotipos que hay sobre determinados agentes, sobre determinadas instituciones. Y bueno, el rol de las AMPAs y las cosas que hacen es bastante desconocido, existen bastantes territorios comunes y, por ejemplo, cuestiones como la que acabas de decir, de que se necesita generar una base de datos para pagar a proveedores, es algo que en principio puede sorprender a los alumnos y a los compañeros, a la gente que nos escucha. Así que vamos a empezar, si os parece, un poquito por el principio y luego vamos a llegar a estas cositas concretas que habéis hecho. Lo primero que me gustaría saber es, pues bueno, un poco el cuándo, el cómo y el por qué, aunque ya nos habéis anunciado un poquito cómo fue, de esta vinculación que habéis tenido a lo largo de los años con la AMPA. Si nos podéis resumir un poquito eso, cómo surgió todo y el tiempo que habéis estado cada uno en vuestros roles y cuál es la relación actual que mantenéis con la AMPA. Claro, pues lo que te decía, al principio cuando entran nuestros hijos en el colegio, nosotros siempre hemos considerado una obligación colaborar en la educación de nuestros hijos en la medida de nuestras posibilidades. Entonces nos pusimos en contacto, cómo podemos hacerlo. Esto fue en 2008 más o menos, que había, como te digo, un AMPA súper potente en el colegio. Entonces ahí empezamos a colaborar pues, en lo que necesitasen, como vocales o como voluntarios simplemente. Y a partir de ahí nos fuimos implicando más, hasta que ya pasamos a formar parte de la junta directiva. ¿Vale? Eugenio empezó como presidente y yo como vocal. ¿Vale? Y ahí hemos estado trabajando pues, los últimos 5 años en el colegio hasta 2018 más o menos. Y ahí dejamos paso a una nueva junta, a una nueva gente, para que bueno, pues tomasen el relevo en este sentido. Esta candidatura un poco, ¿cómo surgió? ¿Fue una autocandidatura? ¿Decidisteis vosotros, por ejemplo, el caso de la dirección, preparar un proyecto y presentaros o realmente os insistieron? O suele ser algo muchas veces parece difícil, ¿no? Pero sale de manera natural.
Es Ok. decir, primero estás colaborando como vocal o ayudando en la oficina o como informático sin pertenecer directamente a la junta de Lampa y esa colaboración termina siendo cada vez más. El propio transcurso del tiempo, se van los niños de la gente de la junta y tiene que entrar nueva gente obligatoriamente a cubrir esos puestos. Entonces, normalmente lo cubre la propia gente con la que estás colaborando. Claro. Es de una Entonces un manera poco... natural. No es como un complot de, venga, vamos a presentar un proyecto, No, vamos a echar a la junta y nos vamos a presentar sí, nosotros. tiene Sino, continuidad. efectivamente, es una continuidad del propio proyecto que ya había. Que es Y verdad mi que luego ma- cuando entramos sí que luego le das, una vez que tú te ves Sí, ahí, por pues supuesto. bueno, pues le das tu propio sello, ¿no? Incluso Ujú. el equipo que formas y los proyectos por tu formación profesional o por tu lo que sea. Pero en inicio es como una continuidad a lo que hay. Y normalmente cuando además si hay un trabajo en equipo muy bueno, pues es que es natural que siga así. Y esto que me contáis, me imagino que fue así cuando vosotros asumisteis este rol más protagonista y también fue natural, me imagino, pues cuando disteis igual un pasito atrás, ¿no? Es decir, que Un seguís poco participando. menos. En ese sentido fue un poco menos. Porque sí que hubo gente que quería Ajá. hacer un cambio más radical, como tú estás diciendo, Ok, un proyecto, quería empresarizar un poco el AMPA. vale. Entonces nosotros, como tenemos un concepto de lo que es el AMPA y de lo que debe ser distinto, porque todos los que Ujú. estábamos ahí, absolutamente todos éramos voluntarios, o sea, el trabajo de nadie estaba pagado. Vale. Entonces ahí dijimos, bueno, pues también puede ser una nueva forma de abordarlo y entonces dimos ese paso atrás, no obligados, pero a lo mejor no con la misma naturalidad que fue el anterior. Eso es. Ujú. Vale, vale. No obstante, vuestro papel sigue siendo activo en el cole, ¿no? Yo las Menos, últimas veces... Ahora menos. ahora menos, sí. Sí. Pero con el equipo directivo, yo por lo menos las últimas veces que estuve por ahí, seguís teniendo más o menos línea directa y demás. Sí, el equipo directivo, bueno, es que ha sido tantos Sí. años de colaboración Ujú. que incluso a nivel particular, aunque no estemos en el AMPA, siempre nos piden ayuda para lo que sea. O sea, de hecho, a nivel particular yo he podido ayudarles a hacer el diseño de su web, que es la que tienen ahora, por mi Ok. formación, y Eugenio les ha hecho todo el montaje de la wifi del colegio para balancear todos los servidores y que no pierdan la wifi, para que rentabilizar todos los puntos de acceso. O sea, eso sin problema ninguno, pero ya un poco más a nivel particular. Vale, vale, entendido perfectamente. Bueno, en la asignatura nos toca ver siempre la parte más dura, más vinculada a la legislación de pues, los distintos agentes que configuran un centro, que forman parte de un centro, o en este caso de las AMPAs. Pero a mí me gustaría, aprovechando que estamos en Mira, que nos contarais en vuestras propias palabras, si realmente tuvierais que explicar a alguien ajeno a todo esto, ¿qué hace un AMPA? ¿Cómo lo explicaríais? ¿Cuáles son las cosas gordas, si queréis, que tiene que hacer un AMPA? ¿Cómo lo resumiríais? Claro, si dices un AMPA, por el cliché que estábamos hablando antes y por lo Sí. que yo veo en otros colegios, un AMPA hace cositas sueltas, bueno, puntuales, tal. En nuestro caso, sí que considero que éramos súper parte activa del centro y de la vida, o sea, participantes de verdad. No solo representábamos a las familias, sus intereses, las necesidades, ¿no? Sino que nos consideramos parte de la comunidad educativa. O sea, y cuando digo parte es la toma de decisiones, la mejora del proceso de la calidad educativa de ese centro, innovación, rentabilizar recursos. Todo eso sí que nos sentíamos realmente parte de la comunidad educativa, que creo que es lo que debería atender a un AMPA, no ser un reducto, una oficina que tienes ahí un espacio donde se hacen cositas, ¿no? Sino que éramos un elemento más dentro del centro. Y nos sentíamos así, nos hacían sentir así. Y es verdad que tanto por nuestra parte, nuestro trabajo creo que era muy bueno y muy, vamos, ya te digo que teníamos proyectos, actividades, de todo, y por parte del equipo directivo y del centro también. O sea, era bidireccional en este caso. Bueno, yo os he conocido un poco cuando estabais ahí manos a la obra y sé que realmente muchas de las cosas especiales que pasaban en un centro que ya de por sí era especial, y un centro implicado en un montón de proyectos, con muchos reconocimientos, se debían a la labor que hacíais, ¿no? Entonces, bueno, luego las intentaremos desgranar un poquito más.
Bueno, una de las cosas que le resulta más rollo, si queréis, a los chicos, a las chicas que están con la asignatura, es cuando tienen que, de los distintos, por ejemplo, órganos colegiados o de los equipos directivos, cuando tienen que estudiar las distintas configuraciones, ¿no? Las estructuras de las AMPAs varían y varían bastante en función de cómo son de grandes. Claro, no tiene nada que ver un cole pequeñito con un cole como el vuestro, que yo considero bastante grande. No recuerdo ahora cuántas líneas tiene en los cursos de... Línea 4. Línea 4. Fijaros. Sí. Entonces, ¿vosotros recordáis un poquito a grandes rasgos cómo era la estructura del AMPA cuando formabais parte activa de ella? Sí. ¿Tú te acuerdas? Bueno, sí. Más o menos, siempre hay son 4 cargos, son ¿no? 4 Más cargos o y menos. vocales. Eso es. Está el presidente o presidenta, vicepresidente, que sustituye al presidente en caso de no estar, el secretario, que es el tema todo de informes, memorias, actas y firma de documentos, de algunos de los documentos, el tesorero, que es el tema de la gestión de cuentas, y luego los vocales. Entonces, los vocales pueden ser 2, 3, 4 o 1, dependiendo también de la colaboración que haya de las familias. Pero en general yo creo que las estructuras de todas las AMPAs es más o menos parecida. Sí. A lo mejor La no estructura, hay la estructura tipo, ¿no? Sí. Esos 4 cargos son obligatorios. Sí. Sí, porque Bueno, además que sean diferentes, se intenta que no sea, ¿sabes?, el secretario y el tesorero, o el presidente y el tesorero no sean la misma persona. Sí, en nuestro caso eran obligatorios. Otras AMPAs no sé cómo tendrán sus estatutos, pero el nuestro era así. Claro. Os quería preguntar también, fijaros, nosotros cuando estamos en la asignatura de centro, hacemos distintas actividades en las que simulamos que los equipos directivos se ponen en contacto con nuestros estudiantes para pedirles ayuda en distintas cuestiones, ¿vale? Es una cosa que hacemos en nuestra asignatura. Por ejemplo, simulamos que, os voy a poner aquí para que nos veamos los dos a la vez. Simulamos, por ejemplo, que un centro se pone en contacto con los estudiantes de magisterio para pedirles ayuda a la hora de elaborar su proyecto educativo de centro. O les pide ayuda para, por ejemplo, otro producto importante en un cole que son las páginas web, ¿no? Oye, queremos actualizar la página web, ¿por dónde tiramos? En estos documentos o productos, ¿no? La web más que un documento, pues bueno, es una herramienta de comunicación con la comunidad. ¿Habéis participado también? ¿Habéis tenido un rol activo? Antes nos decíais, igual que por vuestros perfiles, en la parte de web sí que habéis participado. ¿En algunos otros documentos habéis podido aportar, como el proyecto educativo del centro? Sí, siempre nos han tenido un poquito. En cuenta. En el proyecto educativo del centro siempre nos han tenido en cuenta. Y además, cada año, de hecho, también por mi formación profesional, hacemos una revisión de los objetivos, de las cosas que ellos presentaban ahí. En las memorias anuales del centro siempre aparece el AMPA porque era muy potente y hacía muchas cosas. Entonces, claro. En la programación operativa anual, creo que se llama el POA, no sé si ahora se llama así o parecido, también todas las actividades que hacía el AMPA quedaban recogidas, incluso presupuestadas y todo. Y en la web tiene un lugar destacado el AMPA. Aunque tenga su web propia, también tiene un lugar destacado en la web del centro, ¿vale? Dentro de lo que es el equipo humano está pues los docentes, el personal no docente, y está el AMPA como una parte importante del centro. Entonces sí que yo creo que nos han tenido siempre en cuenta y de hecho cada año teníamos que hacer esto, la memoria anual, la programación operativa, la PGA, lo otro, había un montón de cosas que siempre nos estaban pidiendo. Recordar que el presidente del AMPA está en el consejo escolar, ¿vale? Dentro hay 3 padres, al menos en el nuestro, hay 3 padres elegidos por votación. Y el cuarto padre es el presidenta del AMPA. Sí, pero además el personal docente, el personal no docente. Eso es, sí. Y alguien del ayuntamiento. Entonces, esa coordinación, además al ser un pueblo, nos ha facilitado muchas cosas, porque un ayuntamiento pequeño, el centro y nosotros, pues han surgido un montón de iniciativas que de otra manera no hubieran sido posibles. Bueno, luego voy a volver a esta cuestión porque quiero hablar un poquito más del tema web con vosotros. Os lo digo justo porque es que estas semanas estamos empezando el tema de asesoramiento a un centro sobre cómo tienen que hacer la web y sé que vosotros habéis tenido un rol activo. Pero ya que ha salido el tema, que habéis sacado el tema del consejo escolar, me agarro a esta cuestión porque me parece que esto va a estar muy bien traído. Fijaros, en la asignatura, una de las primeras veces que salió el tema de la participación de padres y madres y las AMPAs fue cuando nos tocó estudiar qué era el consejo escolar, efectivamente, ¿no?
y de repente pues les sorprendió bastante a los alumnos esta configuración tan peculiar que tiene el consejo escolar, donde de repente hay gente, entre comillas, que no es del cole, ¿no? Como habéis dicho, pues igual representantes Claro, pero del debería, ayuntamiento. claro, en nuestra opinión es que tienen que ser del cole. Ajá. Por eso nosotros es natural que estemos en el consejo porque somos parte del cole. Pero es verdad que cuando uno no vive el cole, suena un poco raro que estén en el consejo escolar, que es un órgano muy decisorio en las cosas Claro. del cole. De hecho, os quería preguntar, porque es un órgano, en los distintos programas que hemos hecho de Mira, hemos entrevistado a un par de directores de centros y alguno de ellos ha sido un poco, no crítico, pero sí que cuestionaba un poquito la configuración actual del consejo escolar, ¿no? Venía a decir que, aunque sobre el papel está muy bien esta representación tan diversa de, un representante del ayuntamiento para conectar con la comunidad, padres por aquí, padres y madres, que realmente no era tan operativo y no funcionaba de forma tan fluida o no tenía el impacto que podría tener. ¿Vuestra experiencia formando parte del consejo escolar, cómo ha sido? Al revés. Vamos, yo te diría que me parece muy importante la configuración de precisamente cómo está hecho. O sea, lo que ha comentado Rocío, tenemos una conexión con el ayuntamiento para todo lo que necesite el colegio de obras, provisión de equipamiento, necesidades de ampliación, espacios, solicitud de actividades extra. Efectivamente, o sea, es necesario. Los padres, pues yo creo que es una parte fundamental, ¿no? ¿Qué inquietudes tienen los padres? Que se las pueda transmitir al colegio en un sitio donde se les escuche, ¿no? Como representación del resto de padres del cole, que puedan aportar su opinión y que puedan colaborar en necesidades que pueda también tener el colegio. Y que estén informados, porque los padres muchas veces no tienen toda la información. Normales de lo que aparece en la web, las noticias. En el consejo escolar se debaten cosas importantes. Sí, entonces, que los padres estén informados de lo que ocurre, el plan de convivencia, las normas de funcionamiento, todo ese tipo de cosas, no tendrían otro momento para hacerlo. Entonces entiendo un poco por lo que me trasladáis que el hecho de que en algunos territorios o en algunos lugares no funcione de forma adecuada se puede deber más a peculiaridades, pero vosotros sí que creéis que es un elemento importante y que si la gente está comprometida puede dar un juego tremendo, ¿no? Para nosotros, desde luego que sí, sí. Pero el problema viene de atrás, es decir, que la implicación tiene que ser anterior, es decir, los padres, si no son parte del colegio es raro, claro, vas allí y no te estás enterando de nada. Si tú ya eres parte del colegio, estás metido en la vida del colegio, sabes de qué están hablando. No te suena chino lo que está contando, el problema que hay. Entonces, es un problema de base anterior, que el AMPA a veces no forma parte activa del colegio. Es un reducto. Entonces va ahí, escucha, no sabe qué opinar. Si opina más, que hace es trasladar problemas, como este problema. Y todo el día como historias. Y ese no es la función. Es que hay muchas AMPAs que funcionan simplemente como un mero transmisor entre lo que es el colegio y lo que es la empresa que gestiona todas las actividades extraescolares de la AMPA. ¿Vale? Al final, para no tener mucho trabajo, no liarse o por lo que sea, lo que hacen al final es contrato a la empresa A o la empresa B y que me va a gestionar todo, las remesas, el pago a los profesores, las ausencias, si necesito más actividades o menos actividades. Entonces, todo eso lo hace una empresa externa. Y eso lo que te hace al final es no perder ese control y esas necesidades que pueden necesitar tanto los niños como el colegio. En nuestro caso, lo hacíamos todos nosotros como AMPA. Pero, claro, estamos 100% implicados, ¿no? en la vida del colegio. Esto que nos contáis yo creo que es importantísimo porque yo creo que nuestros alumnos no conocen muchas veces ni ese modelo por defecto que has definido, que yo sé que es súper común, que es el de externalizo las cosas y ya está. Es decir, muchas veces nuestros alumnos no saben ni cómo se gestan las extraescolares, ni por qué un centro ofrece lo que ofrece. Y posiblemente a muchos les esté sorprendiendo que sea muy habitual la externalización de estos servicios y en plan de, mira, su contrato... Es lo más habitual. Claro, y me quito de problemas. Vosotros, sin embargo, por lo que contáis, habéis tenido un rol súper activo en la decisión de qué queremos ofrecer extraescolares, a quién contratamos para ello, quién creemos que es bueno para esto. Claro, efectivamente. Sí. Nosotros hacíamos las entrevistas a los monitores o profesores de las actividades.
teníamos contacto con la gestoría que hacía las nóminas, teníamos contacto con el colegio a través de los profesores o el consejo escolar, es decir, lo tratábamos todo nosotros directamente. Y eso, por un lado, te da mayor calidad del servicio que ofreces y, por otro lado, te sale mucho más rentable. O sea, nosotros no somos un negocio, el AMPA no es un negocio. Los ingresos y los gastos prácticamente nos tienen que dar cero a final de año. ¿Vale? Porque unas actividades se compensan con otras que sabemos que son deficitarias, se compensan con otras que dan beneficios. ¿Vale? Al no tener todo ese proceso donde hay una empresa a la que tienes que pagar, todo eso lo haces directamente, te supone mucho más trabajo, pero tienes un control mucho mayor de la calidad del servicio y a la vez rentabilizas ese servicio. Sí, y siempre los precios de las actividades son muchísimo más ajustados y asequibles para las familias. Claro, claro. No, yo creo que es uno de los valores más grandes que habéis aportado. Me vais a perdonar que haga un pequeño inciso. Lo primero, para saludar a los espectadores que tenemos conectados por ahí en directo. Os agradecemos un montón que hayáis sacado un ratito a estas horas, a las 7:30 de la tarde, para conectaros y estar escuchando a unas personas hablar de educación, ¿no? Cuando se dice que todo está perdido, ¿no? Que el mundo es un desastre, pues bueno, estas cosas todavía te hacen albergar alguna esperanza. Y de hecho, alguna de las personas que está conectada nos está escribiendo y nos está lanzando alguna pregunta que la paso por aquí a ver si nos podéis dar un poquito de luz. Nos preguntan, por ejemplo, si no es escasa la representación de padres y madres en el consejo al ser solo unos poquitos proporcionalmente entre pues, el personal de administración y servicios, representantes del ayuntamiento, equipo directivo. ¿No debería haber más espacios para padres que en el consejo escolar haya más familias? Bueno, creo que se entiende el mensaje, ¿no? Sí. Si debería haber, lo primero, más representación y luego si debería haber también pues, otros espacios. ¿Cómo lo veíais? ¿Creíais que...? Yo creo que no. Yo creo que está bien. Al final son 4 padres. Pero, ¿no? En total, son 4 padres, pero tú representas al AMPA. O sea, previamente en el AMPA tienes un espacio para todo lo que ocurra, que llegue tu queja, lleguen tus propuestas, lleguen tus sugerencias. O sea, el AMPA ya es un filtro, es una representación de todas las familias del colegio. Y el AMPA se reúne una vez al mes y el AMPA tiene 2 tardes y 2 mañanas a la semana para atender a las familias y el AMPA tiene una web donde publica las cosas y tiene un formulario de comentarios y sugerencias. Entonces, ese padre, que en este caso era Eugenio, ya representa a todas las familias asociadas, con lo cual creo que también por logística y por rentabilizar el consejo escolar, no creo que se necesite que haya más cantidad, sino a lo mejor más participación desde el AMPA como primer filtro para llegar al consejo escolar. Claro. No sé si me explico. Sí, yo creo que se entiende perfectamente lo que nos cuentas. Mirad, quería aprovechar esta puerta que habéis abierto, ¿no? Que es además algo que creo que es muy importante, ¿no? Hablar, por ejemplo, de la gestión económica, de la peculiaridad de vuestra AMPA, de todo lo que aportabais ahí, porque, y voy a leer literalmente, ¿no? Lo que nos dice la ley es que una de las cosas que le toca hacer a las AMPAs sí o sí es, y leo textualmente, asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. Entonces, nos habéis contado, vinculado con el dinero, un poquito cómo tomasteis la decisión de contratar determinados servicios de forma directa, participar activamente. ¿Nos podéis contar un poquito más sobre la gestión del dinero? Es decir, cómo accedéis a fondos, de dónde vienen los fondos que maneja, cómo decidís cómo gastarlos, en qué invertirlos. Es decir, esta parte un poquito más desconocida, vinculada a la gestión económica, ¿cómo es? Que para los alumnos es como bastante desconocido todo. Bueno, yo no sé mucho de contabilidad, pero en este caso es fácil. Están los ingresos y están los gastos, ¿vale? Entonces, en el caso de los ingresos, nuestra fuente de ingresos principal es la cuota de socio anual, pero vamos, tampoco era una cosa, a lo mejor eran 30 o menos 30 euros por familia anualmente, ¿vale? Y teníamos a lo mejor 450, 500 familias asociadas, ¿vale? Eso es una cuota anual única que se pasa al inicio. Y donde venía sobre todo nuestros ingresos más fuertes es en las cuotas por las actividades que hacíamos, ¿vale? Teníamos al año aproximadamente podíamos manejar unos ingresos de 150.000 euros, que estamos hablando de mucho dinero. Es bastante, ¿no? Es bastante. La mayoría por los ingresos de las cuotas.
¿vale? También teníamos subvenciones, porque las AMPAs pueden pedir subvenciones al ayuntamiento, pueden pedir subvenciones a la Comunidad de Madrid como asociación sin ánimo de lucro para diferentes proyectos. Entonces también venían pero no demasiado, pero sí que podían venir bien. Sí, dos o 3 subvenciones al año podían entrar por ahí. Esos Okay. eran los ingresos fundamentales por lo que nos entraba. Los gastos, pues claramente las nóminas, luego el funcionamiento de la propia oficina, es decir, teléfono, internet, los equipos, el material que haya que utilizar. Y luego teníamos un apartado de varios que teníamos, pues si hay que ayudar siempre, intentábamos ayudar al colegio en la compra a lo mejor de materiales, en formación, en talleres que podíamos hacer, en colaboraciones con asociaciones del pueblo, del ayuntamiento, de pues, lo que surgiese. Entonces, más o menos las dos es así. E intentábamos que al año el balance fuese prácticamente cero o 1.000 euros de saldo. Pero nos movíamos intentando que no ganar dinero, sino reinvertirlo en nuestras actividades o en los propios monitores, en sus condiciones, o sea, siempre intentando nunca con ánimo de lucro. Una pregunta que os hago en este sentido, igual ahora los chicos, las chicas están pensando que igual los únicos gastos o las únicas inversiones, bueno, no son gastos, que hacíais estaban vinculadas a las extraescolares, pero yo creo recordar, incluso por alguna cosa que yo hice con vosotros hace tiempo, que vosotros también podíais participar en distintas acciones de formación de los docentes, ¿no? Es decir, vosotros podíais contribuir también dentro de la gestión de este dinero, decir, bueno, pues nos gustaría ahora que estos docentes del cole se formaran en estas metodologías y hablándolo con el equipo directivo, se podían utilizar fondos de la AMPA para estas cosas, ¿no? Sí, así es, sí. Sí, sin problema. Además, la formación a veces de los profes está no limitada, pero está limitada a lo que la Comunidad de Madrid les ofrece y a veces esas necesidades van más allá. Por tema de horarios, por tema de metodología, que no se ofrece lo que ellos necesitan. Entonces, bueno, ya lo conoces tú, que en uno de los casos pues, se ofreció formación a profes en una metodología muy específica y en un horario muy específico y con profesores especialistas, no lo que la comunidad daba, sino los que sabíamos que podían ser los mejores y lo que necesitaban. ¿Vale? Pero también, aparte de formación a profesores, pueden ser formación a familias. Hemos hecho talleres en relación a neuroeducación, al tema de redes sociales y de seguridad en Internet, todo lo que surja. Si las propuestas son siempre bienvenidas y el centro nos puede decir no solo para formación, sino para otro tipo de cosas, propuestas, sugerencias, lo que fuese. Pero en formación, pues fundamental, porque además es una reinversión en el propio centro, que es lo que se persigue. Que eso tenga su vinculación a los profes y a la educación de los niños. Me parece súper interesante, ¿no? Porque cuando se habla tanto, ¿no?, del rol activo que una AMPA puede tener, muchas veces no se piensa que puede llegar a cosas tan importantes como esta, ¿no? En plan de, no, es que mira, tengo unos profesores haciendo cosas especiales porque es que fondos de mi AMPA han ido destinados a formar a los profesores en estas historias, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante. Mirad, nos hacen otra pregunta. Los espectadores nos están diciendo ahora, ¿cómo os enteráis de las subvenciones? ¿Os informa la dirección del centro, la consejería, el ayuntamiento, alguna federación? ¿Cómo fue en vuestro caso? ¿Lo recordáis? Pues sí, un poco de todo. Había una persona que se dedicaba a mirar el BOE. Se dedicaba a eso. Solo a ver si podíamos coger esas subvenciones y bueno, pues iba mirando, pues esta sí, esta no, tal. Pero sí que es verdad que ya por la reiteración de otros años sabemos siempre que sale una del ayuntamiento, que sale una de la Comunidad de Madrid. Entonces, a esas siempre ya teníamos claras las fechas y cómo teníamos que presentar las memorias, etcétera, etcétera. Sí, esas eran recurrentes, pero siempre había alguien mirando el BOCAM o el BOE por si surgía alguna que nos podía servir. Vale. Y luego ya me decís que más rutina, ¿no? Ya una vez que os la sabéis, entre comillas, ya estabais pendientes. Bueno, pues ahora va a salir esto, ¿verdad? Y sobre todo en el ayuntamiento, porque ya lo tenían un poco el presupuesto destinado siempre a los dos coles, a las AMPAs, lo tenían más o menos destinado a ello. Entonces siempre sabíamos la fecha en la que iba a salir, tal, y siempre la pedíamos y la de la Comunidad de Madrid también. Qué bueno. Sí. Quiero animar a los 7K de espectadores que tenemos. Bueno, algún día llegaremos a 7K. Ahora son 7, yo creo, que si quieren participar, que nada,
que me imagino además que muchos de vosotros seréis alumnos. Luego sé que muchos lo seguís el canal, sobre todo en YouTube, pero yo creo que también es muy especial, ¿no? Que aprovechemos este ratito de directo que tenemos. Así que no os dé corte y ya habéis visto que Rocío y Eugenio, mientras se lo sepan, nos van a dar toda la información que necesitamos. Mirad, aprovecho la pregunta de la compañera porque ha hablado precisamente de la federación, si os enteráis, Consejería, Ayuntamiento, Federación de AMPAs, para conectarlo, que será un tema que también veremos en la asignatura, con el tema de las federaciones o de las agrupaciones de AMPAs, ¿no? Muchas veces en los medios de comunicación aparecen como dos grandes federaciones, ¿no? O confederaciones, que son la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, la CEAPA, y luego la CONCAPA. Tradicionalmente, resumiendo mucho, aunque hemos dicho que queremos tanto en la asignatura como en Mira superar determinados clichés, a una se la asocia más a las asociaciones de padres y madres de carácter más progresista y a la otra a las de centros pues igual más conservadores o de carácter religioso, aunque sabemos que esto nunca tiene por qué ser así. Vosotros creo que oficialmente no formáis parte de ninguna, aunque el centro es público, y sí que habéis estado vinculados en algún momento a alguna otra federación de carácter local. Es así, Sí. ¿no? Sí, nosotros, Sí. Primero, es verdad que llevamos bastante a nuestra bola en el sentido... Sí, pero pagamos a la FAPA. A la FAPA. Giner de los Ríos, Ajá. que es una a nivel de la Comunidad de Madrid. Eso es. Que sí que pagábamos la cuota y sí que nos ha ayudado en temas sobre todo de asesoramiento legal, cuando ha habido alguna incidencia con algún trabajador o con el tema de la junta directiva, hasta cuándo empieza pues temas más bien legales. Ahora sí que creo que en la junta que hay ahora sí que están muy vinculados y ofrecen pues descuentos en ciertas cosas, talleres, formaciones, que sí que le están dando como mayor publicidad, ¿no? Pero con nosotros sobre todo fue a nivel de asesoramiento en temas legales, que tuvimos dudas y cosas. Pero estamos con la FAPA Giner de los Ríos, que es de la Comunidad de Madrid. Vale, y ahora que estamos comentando esta cuestión, ¿habéis tenido relación con otras AMPAs o aunque sea a nivel personal de gente que conozcáis que está en otros coles? Digamos que es común que haya relación entre AMPAs o alguna colaboración entre AMPAs de distintos coles. Sí. Aquí en el pueblo, por ejemplo, hay 2 coles de primaria y un instituto. Vale. Muchas actividades, las hacemos en común las 3 AMPAs. Okay. ¿Por qué? Porque por rentabilizar recursos, evidentemente, claro. Y porque creemos que dar esa imagen de que estamos coordinados al nivel de los colegios y de educación, pues es importante. Entonces, si por ejemplo vamos a hacer una formación de neuroeducación, no lo hacemos solo para el colegio nuestro, sino que hablamos con las otras AMPAs, utilizamos los recursos del ayuntamiento, a lo mejor la sala el salón de actos, y se hace y se abre a todas las AMPAs. Porque bueno. Es que es lo lógico, ¿no? Poder abrirlo a todo el pueblo, no es un pueblo tampoco muy grande, pero sí que iniciativas de este tipo, ¿para qué las vamos a hacer cerradas solo a nuestro colegio? Cuando interesan a todo el mundo, es algo común. Entonces sí que hacemos muchas, o deportivas, o si hay una campaña de Navidad o de ONGs, algún tema concreto, nos ponemos de acuerdo e intentamos hacerlo en común. A ver, aquí ahora mismo la gente en Cantabria puede estar pensando entre el marco que están viendo ahí con los árboles detrás, la super colaboración esta maravillosa que tenéis con el instituto, en plan de, pero esta gente ¿dónde vive? ¿En qué pueblo tan maravilloso en el que todo el mundo se lleva bien? Viven. Bueno, ¿nos podéis contar un poquito, ¿no? Las peculiaridades igual de vuestro territorio? Que yo antes he hablado de Madrid de una forma muy, muy genérica y que entendáis también que esta gente no está en Madrid centro, no. ¿Verdad? Estáis en un sitio eso ayuda, es verdad, porque esto es un pueblo, San Agustín de Guadalix, que es un pueblo de Madrid de la Sierra, que ha ido creciendo muchísimo en los últimos años, solo había un colegio y el instituto, ahora hay 2 colegios, pero sí que es verdad que todavía se mantiene mucho esa coordinación, ese trabajo conjunto entre instituciones. O sea, al final es un pueblo. Y entonces se trabaja mucho las AMPAs, la concejala de educación está pendiente, todo el tema del deporte se hace con los colegios, entonces sí que hay mucha conexión y las sinergias son como muy comunes a todos, porque a todos nos afecta. Bueno, yo alguna vez que he estado por ahí con vosotros, tú te acercas al polideportivo, hay partido. Y raro es que no conozcáis a quienes están jugando, ¿no? Os conocéis un poco todos, o sea, o porque sean del Navalazarza, o porque es gente que ya está en el instituto, pero sí que realmente
es una comunidad muy unida, ¿no? Sí, no tanto unida, sí es unida y sobre todo es que ya nos conocemos y sabemos que aprovechando lo de todos se va mejor. O sea, porque es la forma, ya te digo, un día le toca a uno, el otro día le toca a otro. Además, aquí el ayuntamiento, las instalaciones, a partir del mediodía son del ayuntamiento. Entonces, esas tres patas del ayuntamiento, el AMPA, eso tiene que fluir. Y se hablan las cosas y se van haciendo para que no repetir, porque a veces no se pueden repetir actividades. Si el ayuntamiento se encarga del deporte, pues el AMPA no lo hace y cede eso al ayuntamiento. Si el ayuntamiento no llega hasta un sitio, pues entonces el AMPA intenta recoger eso. Entonces, con comunicación y coordinación, pues se trabaja mejor, claro. Claro. Bueno, ahora que hemos visto este escenario un poco ideal, ¿no? O cómo realmente vuestro entorno, vuestras peculiaridades ayudan a que muchas cosas funcionen, vamos a intentar ver la otra cara de la moneda, ¿no? Nosotros, ya os digo, en la asignatura intentamos trasladar de forma honesta cómo funciona un cole y que el papel lo aguanta todo, eso lo sabemos, sí. Pero luego las reuniones de claustro se riñen, las elecciones de los equipos directivos en los centros a veces son complejas. Entonces, lo que voy a hacer ahora en esta parte ya final de la entrevista, si os parece, voy a repasar algunos de los problemas o dificultades que, según los textos que manejamos en clase, los investigadores dicen que, bueno, suelen tener las AMPAs. Y lo que podemos hacer, si os parece, es que me contéis si en el caso concreto vuestro, pues os habéis encontrado con problemas de este tipo o los habéis superado de alguna manera. ¿Os parece? Sí. Venga, pues vamos allá. Por ejemplo, uno de las cuestiones que sale en la literatura científica frecuentemente es que en las AMPAs hay muchas familias que no participan o cuya participación es simbólica, en plan de, vale, sé que ahí hay una AMPA, pero mira, no, bastante liado estoy ya con mi vida que no me cuentes historias. ¿Esto lo habéis vivido? Problema número 1. Verdad. Verdad. Es el problema más grande que hay. ¿Y cómo lo supera, cómo lo afrontabais o tiene difícil solución? Pues afrontarlo pues como puedes, la verdad. ¿Qué pasa? Que hay 450 familias asociadas. Sí. Y si tú haces una junta, ¿vale? Una asamblea, no una junta. Una asamblea Ajá. al año pueden ir 15 familias, ¿vale? Vale. Esto es muy frustrante, ¿vale? Porque tú estás trabajando muy duro para que todo vaya bien, tal. Entonces te frustra que como todo va bien, como trabajas muchísimo, la gente ni siquiera va allí, ¿vale? Bien. ¿Cómo intentas afrontarlo? Bueno, pues a través de comunicarles las cosas, informarles de todo, ser pesado. Ser un pesado, pedir ayuda, tal, pero realmente poca respuesta. O sea, tienes que perder ese foco porque si no, no harías nada. Es decir, tú has formado un equipo de trabajo muy bueno, lo haces por la educación, no de tus hijos, mis hijos, podemos decir que nuestros hijos los primeros años no participaban en una sola actividad del AMPA. Vale. 3, 4, 5 primeros años. No era porque yo lo hiciese porque repercutía en mis hijos, sino porque creemos que la educación debe mejorar, debe ser controlada, debemos colaborar, ¿vale? Pero la implicación de las familias es mínima. Mínima. Un problema, ¿verdad? Problema número 1. Ya. O sea, Luego, es además, muy difícil sacarles de ahí. Ahora, cuando hay problemas, vienen a la AMPA. Eso te iba a decir, ¿no? Hay algún problema, no sé claro. qué, rápido vienen y montan a veces el pollo rápido, tal. Pero cuando las cosas funcionan muy bien, la gente está encantada porque funciona muy bien. Tiene cubiertas las necesidades, enseguida se les escucha, se intenta tal, pero colaboración muy poca. No se dan cuenta del trabajo que supone esto. Nadie se da cuenta. Entiendo que eso sea bastante frustrante, ¿no? Sí. Hay otros investigadores que hablan también de falta de implicación ya no del resto de familias, sino de agentes concretos del cole. Por ejemplo, profes o incluso en algunas ocasiones equipos directivos. Vosotros sí que nos habéis dicho que con el equipo directivo siempre habéis tenido muy buena sintonía, ¿no? Cuando habéis estado en las AMPAs. ¿Lo mismo con el claustro de profesores o realmente no había mucha relación con ellos o había de todos? Contadnos un poquito.
Pues mira, con los profes es una cosa normal que al principio estén un poco a la defensiva. Es decir, tú no te metas en su trabajo. Claro. ¿Vale? Normalmente las actividades no tienen que ver con ellos. Bueno, sí puedes hacerlas en su clase, no les toques sus cosas, bueno, ese tipo de cosas, pero bueno. Pero sí que nosotros hemos tenido proyectos muy, muy gordos que sí que necesitábamos la colaboración de los profesores, porque es que había profes nuestros en aula y en los recreos, ¿vale? Eso es una cosa muy extraña porque no es lo normal, ¿vale? Eran proyectos que tenían que ver con habilidades sociales, detección temprana de ciertas necesidades, altas capacidades, bueno, una serie de cosas. Y al principio los profesores están un poco, no saben. Ahora, una vez que ellos ven que lo que estamos es para ayudar, para que su trabajo sea mejor, para que sea más fácil y ayudarles, puertas abiertas. En todo, en general, sí, en general. Y también te digo una cosa, como pasa absolutamente en todas las empresas. Cada vez que hay que colaborar siempre te encuentras a la misma gente, pues en el colegio igual. Cada vez que hay que hacer algo siempre te encuentras a los mismos profesores que son los que colaboran, que son los que están dispuestos, y hay profesores que no colaboran y que igual, no, y que le cuentes igual, lo que ¿no? quieras. Eso también pasa, es lo normal. Sí, esa otra parte que pensé que igual no mencionabas, o sea, igual que existen los voluntarios que siempre van a ser los mismos, también lo sabemos, y desde el amor incondicional que tenemos a los profes, que también hay trolls oficiales en los coles que su rol va a ser de qué se habla que me opongo. Sí, da igual lo que sea, que no quiero y está mal, y es así. Pero es algo que no es propio de los coles, como ha dicho Eugenio, yo creo que de cualquier colectivo, ¿no? En el que haya personas. Sí. Bueno, fijaros, dice la investigación, no sé si fue también vuestro caso, que es que a veces las AMPAs no tienen, sobre todo en sitios pequeños, ni acceso a locales dignos para trabajar. ¿Qué va? En vuestro caso, ¿cómo ha sido esta historia? En nuestra casa tenemos mucha suerte, porque el cole es un cole bastante moderno, muy espacioso, con espacios, y la suerte es que los espacios no solo lo que cediesen, sino que si los había, toda la tarde eran nuestros espacios. O sea, el gimnasio para todo el tema puede ser de psicomotricidad, de actividades como judo, tal. Cada una de las aulas para los proyectos de la tarde, fuesen de inglés, fuesen del proyecto Aprende, fuesen de tal, o sea, sin ningún problema. De hecho, teníamos unos espacios increíbles. Y son gestionados con un conserje por la tarde incluso. Qué bueno. O sea, ahí lo único, lo que hemos hablado antes de la colaboración con ayuntamiento-colegio, de ponerse de acuerdo porque también hay actividades del ayuntamiento en el colegio. Entonces, simplemente era, pues eso, reunirse, repartir los espacios y decir, pues de tal hora eres tú, de tal hora viene otro. Sí. Ningún problema. Ningún problema. Claro, hemos tenido suerte. Sí, habéis sido ahí bastante afortunados. Y me sé un poco, creo, la respuesta a la siguiente pregunta, ¿no? Pero tal vez compartáis este problema, aunque vosotros no lo hayáis tenido, que indican los investigadores educativos con el cual se encuentran las AMPAs. Yo creo que tiene bastante sentido. Dicen que muchas veces, aunque haya muy buena voluntad de determinados padres y madres para hacer cosas en la línea de las que habéis hecho vosotros, claro, no tienen muchas veces conocimientos sobre cómo se gestiona una organización. Yo creo que aquí un poco igual vuestro perfil, el hecho de que, por ejemplo, Rocío haya trabajado mucho en el ámbito educativo, que Eugenio hayas tenido puestos de responsabilidad, que además también tengas un perfil técnico, no sé si eso tal vez ha ayudado, ¿no? Pero ¿cómo veis este problema que señalan los investigadores de gente con muy buena voluntad, con ganas de hacer cosas en las AMPAs, pero igual sin conocimientos de, pues lo que estábamos diciendo antes, pero ¿a dónde pido dinero? ¿O a quién acudo? ¿O cómo subcontrato algo? ¿O cómo hago una factura? ¿Cómo veis esto? Es un problema evidente. Nosotros, al final, lo que tendríamos que hacer y tendrían que hacer en todos los ámbitos es rodearte de gente que sepa o preguntar. Claro. Entonces, si yo no sé de educación, pues escucho al colegio, escucho sus necesidades, escucho a las familias, a los profes. ¿Qué problema hay? Bueno, pues es que tenemos problemas pues tempranamente no podemos detectar tal cosa. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos, tal. Es verdad que a la hora de gestionar, al final estábamos hablando de una pequeña, mediana empresa, 35 trabajadores. Claro. Gestionar eso, ni Eugenio sabe, a lo mejor, ni yo sé, aunque sepa de educación, ni tal. Entonces, ahí sí que a veces podemos pecar y meter la pata. A la hora de gestionar, de gestión pura y dura, no tanto
de equivocarnos en una actividad que luego no tenga aceptación o lo que sea, sino de gestionar, administrar, hacer nóminas, un finiquito, un trabajador que tienes un problema. Ahí es donde nos hemos visto a veces que no llegábamos... Sí, de hecho nos ha pasado alguna vez de intentar hacerlo nosotros y al final terminar acudiendo a una gestoría, por ejemplo, ¿vale? Para hacer las nóminas o incluso lo que comentaba antes de la política de privacidad de datos, pues una empresa que nos ayude a hacer toda la parte legal, ¿no? Sí. Hay veces que evidentemente es necesario. Sí, yo creo que se trata un poco lo que decíais, ¿no? Aportar cada uno con su background las cosas de las que sabe y luego, por otro lado, ser muy consciente también de las limitaciones, de, oye, hasta aquí llego, esto lo sé hacer, esto no lo sé hacer, no pasa nada por pedir ayuda, ¿no? Igual hay alguna otra persona o igual esto lo tengo que sacar afuera y bueno, y luego hay que evaluar que no evaluamos nada. Entonces yo creo que las AMPAs también tienen que preguntar a las familias cómo ven las cosas, qué se puede mejorar, porque eso no es que nos estén diciendo que lo hacemos mal, sino que tenemos cosas que podemos hacer mejor. Entonces me encanta que digas esto. Es porque... que no es un control de decir qué mal lo estáis haciendo, sino si ya que podemos hacerlo mejor con el mismo dinero y con el mismo tiempo, pues vamos a hacerlo mejor. Y se puede preguntar a las familias, se puede preguntar a los profes, oye, ¿cómo os sentís con el AMPA? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos ayudaros? Ahí yo creo que si escuchásemos más y nos comunicásemos mejor, podríamos, todas las carencias que tenemos, a lo mejor las podemos paliar de una manera mejor. O sea, no es un problema. Digo que me encanta que digáis esto porque precisamente hemos acabado de ver estos días, dentro de un tema que tenemos dedicado a la evaluación de los centros escolares, tanto la evaluación externa como sobre todo, y esto conecta con lo que comentas, la evaluación interna, ¿no? Es decir, la evaluación que los centros y los distintos agentes del centro deberían hacer más allá de evaluaciones externas de sí mismos. Tanto yo como profe, cuando me voy a casa, en plan de, a ver, estoy haciendo las cosas bien, podría cambiar algo, podría mejorar algo, como los equipos directivos, como el centro en su conjunto, como yo creo las AMPAs, que también es una institución que puede autoevaluarse, ¿no? Y puede decir, después de un año, oye, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué podemos mejorar? ¿Hasta dónde llegamos? Entonces yo creo que esta parte reflexiva es muy interesante, ¿no? Sí. Es importantísima. O sea, a lo mejor ves las cuentas y dices, estamos haciendo algo mal. Si tenemos más gastos que ingresos, esto está mal, ¿vale? Si haces una encuesta a las familias y te dicen, esto es tal. Si los profes se están quejando de cómo dejamos las aulas después de las clases, pues es que hay muchos elementos para evaluar que tenemos que tener en cuenta y que nos va a revertir a nosotros para hacerlo mejor. Si es que no es un problema, como lo vemos muchas veces. Claro que sí. Bueno, saludamos aquí a más gente que se está conectando. Tenemos algún seguidor desde México. Os devolvemos también los saludos. Y aprovecho también para lanzar una pregunta que nos están haciendo, que creo que es muy interesante. En vuestro AMPA, ¿existe todavía un número mayor o mucho mayor de madres que de padres? Esto ya sabéis que ha sido un clásico. Bueno, ocurre también en la carrera de magisterio. Y bueno, yo creo que estas cosas poco a poco están cambiando, pero sigue ocurriendo, ¿no? Que sí. De hecho, en los últimos años, el único hombre era yo y el resto eran mujeres. Sí. Qué bueno. Es curioso, o sea, y además mujeres trabajadoras, quiero decir con esto. Sí. No es que, porque es otro cliché, las madres del AMPA no trabajan. Se pasan ahí mañana, tal, no sé qué, no. Todos los que estábamos en el AMPA, prácticamente todos estamos trabajando. Entonces, sí que es verdad que en el caso siempre hay más mujeres que tienen todavía más el tiempo que tienen para colaborar. En las asambleas vienen madres, no vienen padres. En las reuniones de padres vienen más madres que padres. Eso sigue siendo así. Sí. Colaboramos. Yo ahora estoy colaborando en un proyecto en el cole y las que vamos en general somos madres. Qué bueno. Y digo yo, Eugenio, cuando tú de repente ibas a jugar ahí al básquet los partidos con los amiguetes, ¿no les echabas un poco la bronca en plan de, pero os queréis meter en el AMPA, que estoy yo solo de chicos? ¿No les tirabas de las orejas? No sé por qué, pero no salía ese tema, Jorge. No te sé decir. Bueno, oye, ya se ha acabado el examen, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Ha sido casi una hora hablando. Prueba superada. Yo creo que habéis estado muy relajados, pero ahora ya todavía os podéis relajar más. Y bueno, una cosa que nos gusta hacer es acabar los episodios pues hablando, en la línea de lo que comentábamos,
ya de cosas que no tengan que ver tanto con la educación. Nos pasamos tantas horas hablando de educación. Aunque bueno, yo creo que el consumo de productos artísticos, culturales y demás también es una parte de nuestra educación, ¿no? Pero sí, nos gusta acabar hablando de libros, de películas, de series, ¿no? Y de esas otras formas de aprender que tenemos. Entonces, yo lo que tengo por aquí apuntado es si nos recomendáis o alguna peli o alguna serie o algún libro o algo que hayáis descubierto recientemente, tanto para quienes hacemos Mira como para los alumnos de nuestras asignaturas. ¿Os viene algo a la cabeza o si no, sencillamente qué estáis viendo, qué estáis leyendo? Estamos viendo ahora los dos, además que nos gusta, una serie que se llama Yellowstone. No sé si la conocéis, bueno, sobre todo a nivel música, que a ti te gustaría porque tiene súper mogollón de música country que nos encanta. Los paisajes, los paisajes del parque son maravillosos. Sí. Y luego los personajes en sí, la evolución y tal, pues los temas que se tratan nos gustan también. Entonces, bueno, es y la otra cosa, Jorge, que me tiene loco ahora mismo es lo de la inteligencia artificial. Sí. ¡Qué raro! Qué raro. Lo del ChatGPT, ¿no? Esto... Mira que me extraña. Sí, tenemos ahí un debate familiar muchas veces con los niños, que ya son mayores, y un poco hasta dónde... Claro, porque dónde pueden utilizarlo, bueno, pues ahí siempre hay en la cena hay debate sobre esto. Bueno, este melón no nos podemos permitir abrirlo porque entonces sí que efectivamente aquí tenemos otro programa, porque si esto va a tener implicaciones o ya las tiene para todas las profesiones del mundo, imaginaros para la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, me imagino esas conversaciones en plan de papá, mamá, ¿puedo hacer este trabajo con ChatGPT, no? Sí, es la pregunta. Sí, el otro día me comentaban los alumnos en plan de... Pero, Jorge, si yo te hago algo con ChatGPT, ¿tú lo pillas o no lo pillas? Y claro, yo les decía, claro, sí, porque lo primero, no me intenta vender humo y lo segundo, porque está bien escrito. Les decía bromas un poco, ¿no? Y nos reíamos todos, pero bueno, sí, yo creo que en muchas profesiones va a tener mucha trascendencia. Y luego es que, sobre todo, en el ámbito de Eugenio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la programación. Yo, Eugenio, el otro día estaba con un amigo programador, que trabaja también en empresas muy, muy potentes, y me decía que va a empezar a cambiar el chip laboral, que cree que el valor añadido que ha podido aportar como desarrollador se va a diluir bastante con ChatGPT. Que sí, que vale, que él siempre va a tener su rollo senior y tal, pero que como que le ve las orejas al lobo. ¿Sabes? Algo cotidiano que hacemos todos los días, que es buscar en Google, ¿no? Pues como lo típico, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, tal. Lo hemos cambiado por, en vez de buscar en Google, preguntárselo a ChatGPT. Eso empieza a ser algo ya súper cotidiano. O sea, necesito un programa para hacer tal, pues, o un script que haga no sé qué. Pues en vez de buscarlo en Google, que era lo cotidiano, ¿cómo podíamos vivir antes sin Google? ¿No? Pues ahora lo estamos trasladando, todas esas consultas las estamos trasladando al ChatGPT. Sí, aunque por otro lado, te digo que hoy comentaba un compañero mío en Twitter que, o sea, le daba la vuelta a tu argumento, compartiéndolo, ¿eh? Decía, estamos fascinados con ChatGPT, pero no es nada más, simplificando, y es una persona también con perfil técnico, que un buscador. Que es verdad que saca los resultados de una forma peculiar que hace pues, que no coincida con otros resultados y demás. Pero estamos fascinados por una ilusión de humanidad cuando realmente no está haciendo otra cosa muy diferente a la que hacía un buscador. Pero bueno, y ya estamos abriendo el melón. Sí. Déjala ahí. La última. ¿Videojuegos? ¿Algún videojuego? Poco. En esta casa sabes que es Juan lo tenemos de chamán. Sí. Y ahora poco porque tiene la EBAU. Entonces le tenemos un poco ahí capao. Para que conste que con Juan y con Rocío hemos estado streameando en otro canal, ¿verdad? Sí. Gris, hemos estado jugando a Gris. Sí. Y Eugenio, tú también eras bastante jugador, ahora no estás jugando a nada. No, yo me enganché con mi hijo a Valorant, sí, a Overwatch y Valorant, pero últimamente como él tampoco juega, pues yo tampoco.
Claro, claro. Sí, sí, bueno, de hecho hemos compartido alguna Madrid Games Week hace tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno. Chicas, chicos, espero que os haya gustado el programa. Rocío, Eugenio, os doy unas gracias, pero gigantes, enormes. Por aquí también se suman algunos de los espectadores al agradecimiento. Ha sido alucinante teneros con nosotros esta tarde. Sé que andabais fatal de horarios y que habéis hecho un esfuerzo muy grande para conectaros. Os mando un abrazo gigante, espero veros muy pronto y, insisto, muchísimas gracias. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Qué es de lo que se Igualmente, trata? fenomenal. Es Ha un sido placer un siempre placer. estar contigo, ya lo sabéis. Y Muy para lo que bien. queráis, aquí estamos. Pues nada, lo vamos a dejar ahí. Os mando un abrazote bien grande. Cuidaros mucho. Besos a todos. Besos. Hasta luego.